Buenas noches, mi nombre es Diego Medina, somos el grupo para el desarrollo de la materia de teoría del conocimiento y nuestro grupo está conformado por Wilmer Gaviria, Freddy Urbano Martínez, Jaime Jamio y Santa Cruz, y vamos a presentar el tema Fundamentos de la epistemología jurídica y su relación con el derecho. Bueno, compañeros, pues iniciamos con el primer momento, pues donde nosotros hablaremos sobre el fundamento de la epistemología jurídica y su relación con el derecho. Entonces, este tema tiene dos temas principales que pues, nosotros abordaremos, el cual es la epistemología y su vinculación al derecho, y también el tema de la epistemología aplicada, pues que también estarán hablando ahorita los compañeros. En este caso, pues hablaremos un poco sobre el tema de la epistemología jurídica y cómo su disciplina pues emerge en el derecho. Entonces, un poco pues analizando lo que se ha tenido sobre el documento, pues la epistemología jurídica es la más joven, es la disciplina que conforma la filosofía del derecho junto a la lógica, la argumentación y también la interpretación y la metodología jurídica. Entonces esto pues ayudaría digamos como a la dinámica pues de vivenciar el derecho. Entonces esto pues se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, pero está íntimamente vinculada al relacionamiento práctico, especialmente en el contexto judicial. Entonces pues podemos también identificar su aparición pues responde a la necesidad de reflexionar sobre cómo se construye, se valida y se transmite el conocimiento jurídico, en particular pues en procesos donde se busca determinar la verdad. Entonces por ejemplo ha sido siempre lo que ha buscado digamos más determinar la verdad en este ámbito de la epistemología jurídica. En el ámbito penal, tanto los operadores jurídicos como académicos coinciden que el objeto fundamental del proceso es averiguar la verdad. Entonces, ese ha sido, digamos, como un poco sobre cómo emerge la epistemología en el derecho. Entonces, también vamos a explicar un poco qué es la epistemología jurídica. Explica su carácter como disciplina filosófico-jurídica emergente que vincula a la lógica, argumenta, interpretación, la metodología jurídica. Entonces, eso es, digamos, un concepto que ha sido, digamos, tomado directamente y pensado también por los que han hablado bastante sobre este tema. Y también de ahí tiene un propósito fundamental, ¿no? Ese tema que es, el propósito pues es analizar cómo la epistemología jurídica aplica, permite evaluar si los procedimientos penales están diseñados al establecer los hechos y alcanzar la verdad y garantizar la justicia conforme a los principios constitucionales. Entonces esta siempre va, digamos, en orientación a los principios constitucionales para poder ser operativa en los diferentes espacios, en sus diferentes objetos, y en el ámbito pues penal es siempre así, digamos, como en la búsqueda de la verdad. Como segundo tema, según el documento que estamos trabajando, se trata de la verdad como objetivo del proceso penal en el Estado de México. Básicamente la verdad se retoma de dos formas, ¿no? La verdad formal, que es la verdad resultante del procedimiento jurídico que se lleve a cabo, y una verdad material, que es realmente el conjunto de hechos tal como sucedieron. Entonces, de esto podemos manifestar que el proceso penal tiene como finalidad el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, y además de esto, considerar la reparación de los daños causados por el delito. Esta finalidad está consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de este Estado, de los Estados Unidos de México. En el artículo 2 del Código Nacional de Procedimiento Penal también se considera este hecho. Aunque se habla de esclarecimiento de los hechos y más no de interpretación o de averiguar exactamente la verdad, se interpreta
que esclarecer los hechos es necesario determinar la verdad de las proposiciones que los afirman. Es decir, que porque para llegar a esto hubo una reforma en el Estado de México con fines penales procesales, como lo muestra el Código de Procedimiento Penal. Pero además de esta verdad, el procedimiento busca, como lo manifestamos, valores como la protección del inocente y la reparación del daño, lo que permite la existencia de mecanismos alternativos, ¿no? Para que no necesariamente buscan esa verdad, sino resolver el conflicto entre las partes a partir de este principio. Prosiguiendo con el tema del compañero, obviamente es importante en la parte tercera de este video abordar el concepto, el propósito, la verdad como eje procesal en el término mexicano y en el término colombiano. En este caso, pues obviamente en el concepto encontramos dos conceptos muy importantes, los cuales nos da Enrique Cáceres y Larry Lauden. Ellos son autores los cuales nos dan ciertas bases sobre la epistemología jurídica y en este caso pues los encontramos en la lectura. Enrique Cáceres nos dice que la epistemología jurídica aplicada no es más que la filosofía mediante la cual se determina si una creencia es verdadera o justificable pues en el sentido de la lógica. Y Larry Lauden nos dice que es el estudio de todas las investigaciones para finalmente llegar pues a lo que realmente es la verdad. Y ahora pues ¿cómo se llega a eso? Pues mediante procedimientos confiables, procesos metodológicos, etc. Lo cual me lleva a relacionar esto pues con los peritos en la parte penal del proceso penal, ya que de cierta manera pues ya sean profesionales, técnicos o empíricos, nos van a ayudar a llegar a la verdad por medio de una acreditación, unas técnicas y un resultado que finalmente son ellos quienes llegan a esa conclusión por medio de la demostración y es el juez el que toma la decisión acorde a esas mismas pruebas o esos elementos materiales probatorios que finalmente se convierten en pruebas. En este caso pues lo encuentro muy relacionado con eso y también en el sentido de el conocimiento, la investigación y la ciencia, que no está muy separado de esta epistemología jurídica aplicada, porque de cierta manera todo nos quiere llevar a la verdad. Igual que el proceso penal, igual que el proceso civil, igual que cualquier proceso que enfrentes en tu vida laboral. Siempre necesitamos llegar a una solución o a una verdad. Y para esto encontramos la epistemología jurídica aplicada. Ahora, teniendo en cuenta esto, pues podríamos decir que los sofistas, los estoicos, los cínicos trataron de llegar a una opinión irrefutable sobre cualquier cosa, una forma de verdad. Porque según la epistemología jurídica podríamos decir que la verdad es realmente lo que es o es una realidad distorsionada. Entonces lo que buscamos desde este punto de vista es entender eso, llegar a la parte final. En este caso pues encuentro mucha relación con este tema y me parece súper importante ahondar en él. Ahora le cedo la palabra a mi compañero. Aún no sin antes recordarles pues que la verdad y la protección al indefenso por medio de la demostración de la verdad son finalidades de la epistemología jurídica del derecho penal y en este caso el eje procesal del sistema mexicano y del sistema colombiano, porque hay una gran relación en esta parte y pues les doy la palabra al compañero. Hola compañeros, buenas tardes, mi nombre es Diego Medina y yo les voy a hablar sobre el último punto, el cual trata del procedimiento abreviado y sus implicaciones epistémicas. En Colombia tenemos dos procedimientos, uno que es el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario, su principal característica es que es bastante extenso. Todas sus etapas se desarrollan en un tiempo prolongado, por lo tanto una decisión o una definitiva es bastante demorada. El procedimiento abreviado lo que busca es todo lo contrario, para los delitos querellables que se puedan resolver mucho más rápido. ¿Listo? Que se puedan resolver mucho más rápido. ¿De qué manera lo hace? Como su mismo nombre lo indica, lo que hace es abreviar etapas, lo que hace es reunir algunas diligencias de este proceso buscando una eficiencia en el sistema penal.
La epistemología, ya lo dijimos, es el estudio del conocimiento. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan o de qué manera se estudia todos estos componentes para poder llegar a una respuesta? Entonces, ¿qué implicación o a dónde radica la implicación que puede tener en el procedimiento abreviado? La implicación puede ser de que los tiempos que se tienen para el esclarecimiento de los hechos o la recolección de las pruebas o la valoración de las mismas tiene que ser muy oportuno o tiene que ser muy debidamente estudiado por el juez. ¿Esto de qué manera? Para evitar de que este sistema pueda tener un impacto en la justicia penal y de que no pueda ser un determinante negativo en la búsqueda de la verdad. Entonces, esa es la conclusión. Muchísimas gracias.